Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy me toca presentar, por accidente casi, la conferencia, pero bueno, un placer especialmente grato el haber coincidido que sea por accidente con Miguel García Casanova, que me toca presentar sin mucho protocolo, primero porque él me conoce casi desde que nací, y porque además yo he crecido con él en el compromiso por los derechos humanos, ¿no? Y entonces quería decir muchísimas cosas, de mucha experiencia sobre todo, y yo creo que es la parte más interesante de lucha por los derechos humanos, desde un compromiso activo y siempre del lado de las víctimas, entendiendo esa defensa de los derechos humanos desde una perspectiva siempre militante, ¿no? Y desde una perspectiva, desde una óptica que mira fundamentalmente a aquellos que más necesitan esos derechos, y en ese sentido, bueno, pues, como digo, no solo un placer, sino que se podrían decir muchísimas cosas, sobre todo de una trayectoria de trabajo de más de 40 años en defensa de los derechos humanos, primero desde los sindicatos y desde los movimientos asociativos vecinales, y desde hace 22 años en la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, en la que Miguel García Casanova milita pues, desde su fundación, y en la que no solo ha venido trabajando en la base, fundamentalmente en el área de inmigración, sino que además ha desempeñado también pues, cargos de responsabilidad aquí dentro de una asociación que es muy horizontal, ¿no? En la junta directiva de la asociación durante muchísimo tiempo, ¿no? Y eso también le da la ventaja de tener una visión amplia de los derechos humanos en Andalucía y sobre todo de la lucha en la defensa de los derechos humanos en Andalucía, que es lo que nos ocupa esta tarde. Así que, como yo en todos estos años he aprendido tanto con Miguel, espero que sirva fundamentalmente para poder seguir aprendiendo sobre los derechos humanos y sobre su defensa en el contexto actual. Muchas gracias a Miguel por venir. Bueno, yo creo que Pepe ha hecho pues, la introducción que yo casi iba a hacer, porque yo iba a empezar presentándome pues, simplemente pues, como un militante por los derechos humanos. No soy un profesor, ni soy un investigador, ni soy un académico, ni soy un político, simplemente soy un militante de los derechos humanos que llevo mucho tiempo, como él ha indicado, y que entonces pues la aportación que yo pudiera hacer esta tarde tenéis que verla desde bueno, una persona que cree firmemente en lo que va a decir, a la que le ha dedicado pues, mucha energía, mucha ilusión, mucho trabajo, todo lo que queráis, y continúe dedicándose a la vida de posibilidades. Y bueno, y es desde esta perspectiva como yo me voy a acercar, me voy a aproximar a lo que dice el título de la conferencia, de la charla que vamos a tener aquí. El título dice: la defensa de los derechos humanos frente a la crisis. Pues bien, yo voy a intentar asomarme a la realidad de hoy, de nuestros días, no una realidad abstracta, sino la realidad de hoy, de nuestros días, y me voy a asomar para ver cómo los derechos humanos hoy en nuestra situación, en nuestra realidad, son violados. No diría más que nunca, pero son violados probablemente, e intentaré desde esta aproximación por lo menos dar una explicación de qué sucede exactamente y por qué sucede lo que sucede. Esta un poquito es la perspectiva. Evidentemente, como comprobaréis en cuanto empiece a hablar, mi postura a la hora de hablar es una postura que implica pues, un posicionamiento político, además tengo que decirlo así claramente, no partidario, político. Porque por otra parte me parece imposible hablar de estos temas desde la pretendida apolítica, que no sé si existe. Yo creo que no existe. Por eso no le extrañe que pues, en una serie de afirmaciones que yo haga,
pues están hechas desde una situación política en la que me ubico y que no escondo y que condiciona o que me ayuda para buscar explicaciones de realidades, de hechos, tal como yo los veo. Y voy a empezar diciendo o exponiendo una frase muy sencilla, una especie de eslogan, que por otra parte es un eslogan que nuestra Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, como ha dicho Pepe, pues este año lo estamos trabajando mucho. Una tesis de partida que voy a intentar demostrar, voy a intentar explicar a lo largo de los minutos que estemos aquí juntos. Y la frase o el lema al que me refiero es: los derechos no se conceden, se conquistan y se defienden. Esta frase, que aparentemente pues es simple, tiene muchísimo, para nosotros por lo menos tiene muchísimo contenido, y a eso voy a intentar, o desde esa perspectiva que voy a intentar aproximarme al tema que nos ocupa. El tema de la conferencia, el título de la conferencia habla de la defensa de los derechos humanos frente a la crisis. Evidentemente, aquí hay dos realidades, una es los derechos humanos y otra es la crisis, o las dos palabras que voy a intentar delimitar un poquito cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de crisis, de qué estamos hablando, porque es importante, es importante. Hoy de los derechos humanos habla cualquier persona, tiene derecho a hablarlo por supuesto, pero a veces las aplicaciones o el modo de hablar de los derechos humanos puede diferir notablemente. Tengamos en cuenta que en nombre de los derechos humanos se han invadido países, se han declarado guerras, se han destruido culturas. Quiere decir, hablar de los derechos humanos en sí, bueno, pues o te define o te ubicas cuando hablas de derechos humanos de qué estás hablando, o si no, pues puede ser equívoco tu discurso. Y el mío no quiero que sea equívoco. Y en ese sentido, cuando yo me voy a referir a los derechos humanos a lo largo de esta charla, no me voy a referir exclusivamente, aunque también, a aquellos contenidos, a aquellos derechos que están contenidos en los 31 artículos que forman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también voy a referir y los completo. Pero para nosotros el concepto de derechos humanos es mucho más amplio y abarca muchos deseos y muchos anhelos del ser humano que no están recogidos expresamente en esa declaración, ni siquiera en los acuerdos que después la desarrollan a lo largo de los tiempos. Ni siquiera me voy a constreñir a la visión que da de los derechos humanos nuestra Constitución. Y parece ser que la Constitución la Constitución tiene una visión determinada de los derechos humanos y recoge una serie de derechos humanos en capítulos distintos y el tratamiento que le da a los propios derechos humanos. La Constitución es un tratamiento también político, y me atrevo a decirlo desde ya. Entonces tampoco me voy a tener a eso. Entonces, ¿qué define realmente el concepto que yo tengo de derechos humanos? Lo que define realmente los derechos es el propio ser humano en su ansia de igualdad, dignidad y justicia. Quizás sea una frase un poco pretenciosa, pero que si la examinamos detenidamente nos damos cuenta cómo hemos de poner en primer lugar, en el centro de todo, al ser humano. Al ser humano que tiene ansia de vivir en dignidad, una dignidad con justicia y una dignidad desde la igualdad. Y aunque este concepto de derecho humano no está en la Declaración Universal como tal, sin embargo, si leemos detenidamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ayer en 1948 aprobó la ONU, en todo el espíritu de esta declaración realmente existe. Y de hecho, pues todos podemos, a partir del primer artículo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, es la raíz, la fuente de donde emanan todos los otros derechos. Entonces, en la medida en que el ser humano tiene ansia de vivir en esta dignidad, con esta igualdad entre todos y con esta libertad, a partir de ahí surge su deseo y su lucha por los derechos. Esa es la primera característica de los derechos a los que yo me voy a estar refiriendo continuamente. Una segunda característica, los derechos humanos, para mí, para nosotros, en nuestra asociación, no son algo estático. No son algo que están ahí
y que se invita a ser respetados, a ser cumplidos. No, para nosotros los derechos humanos son algo dinámico, que no son concedidos por nadie, ni por ningún gobierno, ni por ninguna organización, ni por nada. Los derechos humanos, decía en la tesis anterior, no se conceden. Los derechos humanos no son concedidos por nadie. Nadie, y como no son concedidos, en ningún caso pueden ser retirados, evidentemente. Ningún gobierno, en ningún momento, en ninguna circunstancia, tiene la capacidad para recortar, reducir, limitar los derechos, porque los derechos no son concedidos. Entonces, los derechos son, al contrario, son aquellos que el ser humano puede ir alcanzando con su propia lucha. Si miramos atrás, en nuestra historia, podemos comprobar que, a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lleva ya muchos años en vigor, en realidad los derechos humanos en muchos países, inclusive el nuestro, han sido reales, han sido efectivos en la medida en que los seres humanos, las personas, los hemos ido consiguiendo, los hemos ido alcanzando. Podrían estar muy bonitos escritos en unas grandes tablas en cualquier sitio, pero eso no en ningún caso les hace efectivos. La efectividad de los derechos humanos es un fruto de la lucha, el fruto de la conquista, del esfuerzo y de la defensa. Y es solamente en esa medida como también el propio concepto de derechos humanos ha ido evolucionando. Hoy no podemos reducir los derechos humanos a los, como decía antes, a los contenidos de los 31 artículos, sino que han aparecido nuevos derechos sociales, han aparecido nuevos derechos ecológicos, nuevos derechos de los pueblos. Todo esto que hoy tiene una consideración de derechos fundamentales han ido naciendo a lo largo de la historia en las últimas décadas. Bien, esa es la ubicación que yo hago del concepto de derechos. Pero decíamos que en el título de la charla había otro elemento fundamental, y es el tema de la crisis. Porque lo que nosotros queremos es ver cómo la crisis, si la crisis está afectando a los derechos humanos, dentro de los derechos humanos. Pero lo primero que tengo que hacer, y lo mismo que he hecho con los derechos, es intentar decir qué entiendo yo de la crisis. O qué contenido le doy yo a la crisis. Porque en esto, como en todo, pues hay muchos modos de interpretar la crisis. Un banquero hará una interpretación de la crisis desde su perspectiva. Un político tradicional la hará desde su perspectiva. Yo, como desde la situación en la que me he ubicado desde el principio, también voy a hacer una definición, o más que una delimitación, una descripción de lo que es la crisis desde mi situación. ¿Qué entiendo yo por la crisis? Y cuando empiezo a hablar de la crisis, lo primero que quiero deciros es que no me gusta la palabra crisis. Y más que de crisis, a mí me gusta hablar de estafa. Diréis, vaya innovador que eres. No soy innovador. Me consta, y creo que todos los que estamos aquí, si hemos participado en alguna de las manifestaciones, muchas que hemos tenido en los últimos meses, hemos visto, digamos, carteles diciendo, no es una crisis, es una estafa. Es que realmente de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo, es una verdadera estafa. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bien, la diferencia que yo encuentro, ¿en qué encuentro yo? La crisis podríamos entenderla como algo poco menos que casual. Qué mala suerte que hemos tenido, vaya crisis en la que hemos caído. Pero es que por otra parte es que no había más remedio, como si fuera una maldición bíblica la que nos ha caído entera. Es que hay que ver la cantidad de fuerzas y siniestras casualidades que se han juntado para llevarnos a la situación de crisis en la que estamos. Pero no, esto desde ahí no estoy yo en absoluto de acuerdo. La crisis, la situación en la que estamos, no es fruto del azar, no es fruto de la mala suerte. Ni siquiera, fijaros, es fruto de solo de la pura torpeza de unos políticos que no supieron detectarla a tiempo, o que bien no fueron capaces de tomar las medidas oportunas. Ni siquiera fruto de eso la crisis. La crisis es algo mucho más profundo y mucho más serio, que incluye algunas de estas cuestiones, evidentemente, pero es mucho más. Porque si no es debido a esta serie de casualidades, es que en realidad ha habido
unos responsables concretos y muy definidos de la situación en la que nosotros estamos. Si no ha sido la casualidad, la conjunción de una serie de circunstancias las que nos han llevado a esto, es que ha habido alguien. Hay unos situaciones, unos personajes más o menos concretos, más o menos identificables, que nos han llevado a la situación en la que estamos. Y nos han llevado a partir de su modo de actuar. Y ha sido su modo de actuar los que han provocado una verdadera estafa a la sociedad, obedeciendo, tengo aquí, unas leyes destructoras y ciegas. Yo creo que ya entendimos bien por dónde voy. Se ha tratado realmente de un modo de actuar, repetido por otra parte a lo largo de toda nuestra historia, guiado por las inmisericordias leyes del sistema neoliberal, en el que el dios mercado ha dictado sus exigencias y sus condenas. Yo entiendo que la situación en la que nosotros estamos es incomprensible si no vemos detrás de ella unos personajes, unas situaciones que, obedeciendo estas leyes, digamos, totalmente programadas, totalmente previstas, nos han podido llevar a la situación en la que nos encontramos. Es verdad que en nuestro país la crisis o la situación en la que nosotros nos encontramos ha tenido otros elementos que también han coincidido, como ha sido pues, la famosa burbuja inmobiliaria, fruto de la avaricia del sector inmobiliario, sin duda unido a la incapacidad de los políticos que reaccionaron con políticas equivocadas, pero este modo de actuar no hubiera sido, esta situación no hubiera sido posible si detrás de todo esto, insisto, no hubiera habido estas fuerzas que denominamos las fuerzas del mercado, las fuerzas del capital, las fuerzas del sistema. Son las que han ido apoyando y arrinconándonos. Porque este mismo proceso que nosotros ahora mismo estamos sufriendo se ha dado a lo largo del tiempo y de la historia en muchísimas ocasiones. Se ha dado, no olvidemos, ha habido países totalmente empobrecidos por unas situaciones parecidas o similares a las nuestras. Ha habido países destruidos, condenados a la miseria, que han condenado a la miseria a millones de personas de un modo absolutamente inmisericordia. Y todo esto forzado por estas leyes, por estas fuerzas que denominamos, por hacerlo de algún modo concreto, las fuerzas del capital. Y todo esto es posible exclusivamente porque vivimos, o el sistema en el que nos movemos es un sistema neoliberal que tiene como corazón, como fuerza que bombea todo su modo de actuar, el capitalismo. Y el capitalismo lo único que busca es máximo beneficio. Tenemos que llegar hasta aquí. Si no somos capaces de ver detrás de todo lo que denominamos crisis, a esta realidad, a este capitalismo inmisericordia, a este capitalismo sin corazón absolutamente ninguno, capaz de apretar y apretar y apretar. Creo que todos habréis oído hoy en el telediario cómo desde la Unión Europea, de nuevo, piden a España que apriete y que apriete y que apriete y que apriete y que reduzca y que nuevos sacrificios, nuevos recortes. Todo esto solamente es comprensible desde un sistema a quien no le importa en absoluto, las personas. A quien no le importa en absoluto el derecho a la felicidad, a la dignidad de las personas. A quien lo único que le interesa es, pues eso, el dinero, el lucro, cada vez más. Y esto impepinablemente lleva a que mucha gente de la sociedad, muchas personas, pues sufran cada vez menos, porque no hay posibilidad. Si la tarta de la riqueza en el mundo está dividida como está dividida y como estos señores quieren dividirla, es imposible que todos podamos participar al mismo nivel de la riqueza de la tarta. Por eso, y doy un paso más, cuando nosotros denunciamos, protestamos, nos manifestamos, gritamos contra la crisis, efectivamente lo estamos haciendo contra los recortes que el gobierno nos está imponiendo, por supuesto. Lo estamos haciéndolo contra todas aquellas medidas que están amenazando a la población más débil, por supuesto. Pero no olvidemos que tenemos que hacerlo también contra el sistema que está permitiendo
que esto, no solamente permitiendo, exigiendo y forzando que estos recortes se den. Si nos quedamos en denunciar al inmediato a nuestro gobierno, a nuestra situación, nos estamos quedando muy cortos, no estamos llegando casi a ningún sitio, porque pueden cambiar los gobiernos, y de hecho han cambiado los gobiernos, pero la situación está siendo lo mismo. Está siendo lo mismo y cada vez más dura. Tenemos que apuntar al responsable, a verdaderos responsables de esta crisis, que son los que han provocado esta estafa a nivel mundial, es el propio sistema manejado, alimentado por lo que denominamos el capital, el dinero, que no tiene ni corazón ni tiene eso. Evidentemente, en todo este proceso, los estados, los estados, no son neutrales. No solamente no son neutrales, yo diría que el objetivo fundamental de la mayoría de los estados modernos es el mantenimiento del sistema, de este propio sistema que nosotros estamos denunciando esta noche. La mayoría de los estados modernos están haciéndole frente a la crisis, intentando que sea el capital el que se quede a flote. No voy a poner ejemplos, pero creo que es fácilmente inteligible. Aquí no ha habido ningún problema para encontrar dinero para reflotar la banca, y hay todos los problemas del mundo para encontrar dinero, fondos, para no hacer los recortes tan dramáticos que están haciendo y que estamos dejando a gran parte de la población sin derechos básicos, sin derechos fundamentales, a unos niveles de exclusión. Después me concretaré un poquito más. Ejemplo de esto clarísimo fue, lo que el Partido Socialista, Zapatero y Rajoy, por identificar a dos personas, no tengo nada en concreto con ellos como personas, pero lo que significa, no dudaron en modificar nuestra Constitución, por otra parte de una forma bastante antidemocrática, para que fuera la deuda y el déficit lo primero que se pagara, porque había una obligación constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que este sistema, estos partidos, estos gobiernos están dándole la importancia fundamental al mantenimiento del pago de la deuda, a la superación del déficit, olvidándose absolutamente de lo que eso pueda arrastrar y de todo lo que eso pueda llevar consigo, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Y adelanto también otra cosa que quiero insistiré en varios momentos. El destrozo de los derechos humanos básicos, al que estamos asistidos, fijaros, ni siquiera tiene siempre como única causa la situación económica, lo que denominamos crisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay otro elemento que es fundamental, que es en gran parte responsable de la situación en que en nuestro país hoy están siendo violados multitudes de derechos. Y es que el propio gobierno, aprovechándose del miedo que han conseguido inculcar en los ciudadanos con el tema de la crisis, de que puede ir a peor, han creado una situación tal que están aprovechando para llevar a la práctica una política totalmente retrógrada, que está invadiendo, como después veremos, está invadiendo montones de rincones de la dignidad de las personas. Aprovechándose de la crisis, aprovechándose de que hay muchísima gente asustada, aprovechándose de la situación, están utilizando su poder de gobierno para introducir, insisto, recortes en otro tipo de derechos que no tienen necesariamente que ver nada con la deuda, con la crisis económica, pero que lo están haciendo y están causando destrozos enormes en los derechos fundamentales. Vamos ahora a pasar en concreto, voy a intentar hacerlo de un modo rápido, para no hacerlo pesado. Vamos a ver qué incidencia esta estafa de la crisis, a la que he intentado definir las causas de la misma, cómo está incidiendo en la disfrute o obligación de los derechos humanos. Y para hacerlo de un modo ordenado, pues voy agrupado pues 5 o 6 grandes áreas o ámbitos de derechos humanos
y vamos a ver cómo la crisis está afectando a esos derechos fundamentales básicos de esas áreas en las que yo he dividido la siguiente exposición. El primer ámbito o gran área en la que nos vamos a detener, unos minutillos, porque como son varias, pues no nos vamos a entretener demasiado, en algunos de ellos va a ser en el ámbito educativo. ¿Cómo está influyendo la crisis, los recortes en el ámbito educativo? El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe ser gratuita. Y la posibilidad de acceder a la misma debe ser en igualdad de condiciones. Esta última frase no es literal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero está todo su ambiente y se desprende de su articulado. Pues bien, si nosotros nos acercamos a este ámbito educativo, podemos ver sin ningún problema cómo los recortes en materia educativa han afectado y mucho a la educación. Y han afectado y mucho a la educación poniendo en cuestión la calidad de la misma, la equidad en el acceso a la misma e inclusive la cohesión social en el propio sistema de salud pública. Estos recortes son fruto de unas políticas que hacen prácticamente imposible la sostenibilidad de la calidad de los centros públicos. Esta es la realidad de la que se quejan, supongo que entre ustedes habrá algunas personas que se dedican a la enseñanza, pero yo en fin la conozco muy de cerca, pues en la universidad muchos años, de las que se quejan, que todos estos recortes están siendo imposibles, están, digamos, desvirtuando a unos niveles a veces tremendos la posibilidad de que la educación pública tenga la calidad que se merece. Las plantillas de los centros de enseñanza se ven reducidas y precarizadas los derechos laborales de sus trabajadores. Todos conocemos, sin duda alguna, posiblemente, a profesores, a gente que ha trabajado y que ha llegado un momento en que han dicho no podemos contratarlo, no hay sustituciones, no hay esto, precarizando, y esto le ha afectado especialmente, le ha afectado bastante a la ratio, a la relación de profesor-alumno, tanto en primaria como en secundaria, y en consecuencia de esto, la masificación en las aulas está volviendo a aparecer. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo estaba en la asociación de vecinos del CEDIN, uno de los grandes retos que teníamos en la asociación es que en las aulas, en la escuela y en los institutos, los dos institutos que había en aquel tiempo en el CEDIN, eran numerosísimos los alumnos, que aquello no había modo de gobernarlo. Vamos hacia ese camino, vamos de nuevo hacia eso. No había modo de gobernarlo y no había modo, evidentemente, de dar una educación mínimamente de calidad. Si nos pasamos a otro nivel educativo, el incremento del precio de las matrículas universitarias, la disminución y la dificultad para conseguir las becas, el cobro de las tasas de ciclos formativos en la FP, todo esto lo que está haciendo es crear mayores dificultades para que la educación pública sea una educación a la que se pueda acceder en igualdad de circunstancias a todas las personas, independientemente de su capacidad adquisitiva, del dinero que tengan en sus propias familias. En realidad, doy un paso más, estamos asistiendo a un proyecto de reforma educativa que, amparándose en la excusa de la crisis, pero no obligada por la propia crisis, está potenciando de un modo muy civilino la enseñanza privada. Y camina hacia una escuela elitista y clasista. La reforma educativa que está llevando a cabo el gobierno viene a confirmar la dirección política de los descritos recortes presupuestarios. En primer lugar, esta dirección política, ¿qué es? ¿Qué supone? Supone un socavamiento de las bases del sistema educativo público en favor del sistema educativo privado. Lo cual, ¿qué tiene como consecuencia? Que el capital, el dinero, el mercado, todo esto que entendemos esto, está entrando, y con qué fuerza y con qué virulencia en la enseñanza. Y no solamente tenemos un ejemplo clarísimo de esto, y es cómo está, digamos,
derivando en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el tema de la enseñanza. Como en este último año se han cerrado por falta de alumnos una serie de centros públicos y se han abierto no sé cuántos centros privados, concertados y privados a todos los niveles. Y además de esto, que ya es muy grave, estamos asistiendo a un desembarco de una ideología conservadora a la hora de definir los valores en nuestra educación. Todos hemos conocido todo el proceso que ha tenido la famosa asignatura que potenciaba la educación para la ciudadanía, que la han suprimido no por fuerza, y quiero insistir en esto, no por exigencia de los recortes económicos, no había ninguna necesidad de recortar ese tipo de asignaturas. Lo que se ha hecho es, aprovechando esta situación de crisis y de desbarajuste, están introduciendo en nuestra educación valores, bueno, pues que no son los valores por los que hemos luchado siempre y en todos sitios, por lo menos en el sentido como nosotros los entendemos. Y además de, digamos, a la hora de definir estos valores, se está potenciando, y esto hay que decirlo, y lo digo con la enseñanza de una confesión religiosa determinada. Y se está potenciando de un modo, quizás en nuestra comunidad somos menos conscientes de esto porque es más difícil, pero en otras comunidades autónomas del Estado español se está produciendo una potenciación, una facilitación de la enseñanza religiosa en concreto, de una confesión religiosa determinada, tremenda. Y no había ninguna necesidad. La crisis no obligaba a eso. Desde nuestra posición de defensa de los derechos humanos, de defender el derecho a la educación, que lo defendemos, porque está reconocido y eso lo vemos, es defender una educación de calidad y en condiciones iguales para todos. Y para ello declaramos que es esencial una buena educación pública. Buena educación pública. No una educación pública residual, no una educación pública donde vayan los hijos de las familias que no tienen posibilidad de llevarlos a un colegio de curas o de monjas, o a otro tipo de colegio privado que existe. Eso no es la educación pública por la que nosotros abogamos. Por eso, y acabo digamos, la violación de los derechos humanos recogidos en este ámbito, por esto invito a que nos unamos a la famosa marea verde que llena nuestras calles, porque desde ahí se está dignificando, desde este movimiento está dignificando la enseñanza pública, igualitaria, gratuita y de calidad, que desde nuestro punto de vista es la que facilita el desarrollo del derecho humano de la educación y de lo posibilita para todo y en igualdad de condiciones. Bien, dejo el ámbito de la educación y me paso a otro ámbito, a otro grupo, a otra realidad. Me voy a referir ahora a algo que yo aquí lo denomino sistema judicial, derechos y libertades. ¿Cómo está afectando la situación de crisis y de recortes en estos niveles? El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley. Fijaos que me he detenido un poco cuando he dicho a un recurso efectivo, porque quiero centrarme un poquito brevemente en esta expresión. ¿Qué significa un recurso efectivo? Los derechos, como decía, no son algo que simplemente para estar en una tabla están escritos. O los derechos tienen capacidad de ser efectivos o no son nada. No pasan de un enunciado. Entonces, el derecho a la defensa ante el sistema judicial o es un derecho que se puede llevar a la práctica cualquier persona independientemente de su capacidad económica, o no es un recurso efectivo de acceso a la defensa. Será un derecho muy bonito y lo que estamos nosotros viendo es cómo la reforma en la que estamos inmersos por nuestro ínclito ministro de Justicia, la reforma que está haciendo del acceso a la justicia, está violando claramente este derecho, y lo decimos con todas sus letras.
está violando claramente este derecho, porque está haciendo que el derecho a la justicia, el recurso efectivo a la justicia se limite para aquellas personas que puedan pagar recursos, que puedan pagar buenos abogados, que puedan pagar, tengan medios suficientes como para llegar hasta donde tengan que llegar. De otro modo, te quedas porque no puedes acceder. Y esto supone el fin, como estoy diciendo, de la justicia gratuita, de la gratuidad de la justicia, impidiendo así a la misma, más grave, el acceso a la misma de los sectores más desfavorecidos de la población. Pues claro, como en todo, los sectores más desfavorecidos de la población son pues los que sufren las violaciones más graves de sus propios derechos. Por eso, lo dijo Pepe en su introducción, nuestra acción por derecho humano, la Asociación por Derecho Humano, el modo de acercarse a la defensa de los derechos humanos es desde los más desprotegidos, desde los más oprimidos, desde los más olvidados, porque creemos que son aquellas personas, aquellos grupos humanos que están más expuestos a la violación, como estamos viendo, por ejemplo, en este concreto, del derecho a la justicia. Las tasas, que afortunadamente parece ser que están dando un pequeño paso atrás a raíz de la denuncia que ha hecho la defensora del pueblo español, está haciendo un marcha atrás el ministro de Justicia, está rebajando, ¿no? Las tasas en cualquier caso alejan de la justicia a los ciudadanos más débiles económicamente hablando, y por lo tanto socava, elimina o disminuye la tutela judicial efectiva que el gobierno, que el Estado debe garantizar. Además de este hecho, que también es gravísimo, relacionado con la justicia, y amparándose en la situación de excepcionalidad que marca la crisis, estamos asistiendo a una serie de recortes de derechos en ámbitos muy cercanos, de derechos y libertades, que afectan directamente al ciudadano. Voy a hacer aquí una enumeración de unos cuantos de ellos, porque a veces no somos conscientes, o si somos conscientes no somos capaces de verlos en su conjunto. Entonces, un derecho y libertad fundamental que se está recortando con la excusa de la crisis, sin duda alguna, se está criminalizando y reprimiendo e incluso amenazando la libertad de expresión. Y los comos. Estamos viviendo, presenciando y participando en la indignación social que surge en nuestras calles, y hacemos manifestaciones, y hacemos concentraciones, y nos pronunciamos y gritamos. ¿Saben ustedes cómo está reaccionando, o una de las reacciones que el gobierno está tomando frente a este tipo de libertad de expresar la situación de indignación que nos atañe a los ciudadanos, a muchísimos ciudadanos? Están intentando, de un modo muy civilino, están intentando asustar a la gente para que la gente no salga a las calles. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿O cómo lo están intentando hacer? Pues de un modo muy básico. Están multando a la gente por participar en manifestaciones y concentraciones. Pero multando no al que quema un cajero, o al que rompe, o al que le pega a un policía una patada que lo deja salir. No. Están multando exclusivamente por participar. Por participar. Estamos asistiendo en Granada, por ejemplo. Tenemos actualmente más de 150 personas que han sido multadas por la subdelegación del gobierno exclusivamente por estar presentes en alguna de las concentraciones o manifestaciones que se han llevado en nuestra ciudad. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, no lo iba a poner. Pepe, simplemente, y otro compañero nuestro, simplemente por participar en una concentración de dos multas. Creo que son 3, ¿no? Jesús tiene 3. Hay quien tiene hasta 8 o 9. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el gobierno, porque esto no son algo que se le ha ocurrido al subdelegado del gobierno un día de la mañana, está siguiendo una campaña de modo para asustar a la gente, para atemorizarla, para que se quede en sus casas, para que no vaya con las pancartas. El mejor medio es multarlo. Cuando esto se corre la voz de que se pone multa por participar, aunque no hagas nada, la gente dejará de salir
se callará, se mantendrá en su casa. Claro, no saben ellos con qué gente se están encontrando, evidentemente. Segundo derecho importante que desde nuestro punto de vista se está, digamos, lesionando, se puede lesionar cada vez más en este contexto de derechos fundamentales. España, bueno, se está endureciendo el sistema penal en nuestro país, y se está endureciendo el sistema penal a pesar de que en España, digamos, es el país, no sé si ustedes lo saben, con menos delitos proporcionalmente en función de la población de la Unión Europea. Se nos da la impresión que aquí el tema de los delitos es algo monstruoso, que lo que hay que hacer es endurecer las penas, lo que la gente suele decir que es que entran por un sitio, salen por una puerta los delincuentes y salen por la otra. Lo que hay un proceso de endurecimiento de penas que ha llegado, por supuesto, y está amparado de nuestro propio gobierno, que está evaluando en la nueva reforma del Código Penal prácticamente volver a reintroducir la cadena perpetua, con otro nombre que le están dando ellos, pero que en definitiva está intentando reintroducir en el sistema penal, en el Código Penal, la cadena perpetua, porque consideramos una violación absoluta de los derechos fundamentales. Toda persona, inclusive aquella que ha cometido un delito, tiene un delito, tiene el derecho a tener la posibilidad de reinsertarse, de reeducarse, que esa es la función que la Constitución adjudica a las prisiones. Un lugar donde los que están ahí, penando su delito, pero tengan la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Pues bien, en el momento en que tú a una persona la condenas a una pena que en la práctica supone la prisión perpetua, pocas posibilidades le da a esa persona de reinsertarse y de poder salir con un poco de ilusión de ese periodo tan difícil que supone para su vida el paso por la cárcel. Aprovechándose de la crisis, esta oleada conservadora a la que me estoy refiriendo está destrozando o intentando destrozar algunos derechos civiles y democráticos. Por ejemplo, estamos asistiendo a un retroceso en la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres, concretado especialmente en la vuelta a penalización de la interrupción del embarazo, la vuelta atrás de la ley que despenalizaba la interrupción del embarazo. Estamos asistiendo a un aumento de la presencia confesional, de confesión religiosa a nivel de Estado y a nivel. Estamos asistiendo a que determinada confesión religiosa está en todos sitios y que un Estado que es de por sí aconfesional, porque se supone que está formado por ciudadanos que tenemos libertad de confesión religiosa, o no tenemos ninguna. Sin embargo, estamos asistiendo como determinada iglesia está teniendo un poder, una presencia, una acción, una incidencia tal en nuestra vida pública que no tenemos más remedio de considerarlo como un recorte, una vez más, del derecho a la libertad religiosa. Estamos asistiendo, como veis, a una serie de cosas un poquito inconexas entre ellas, pero que todas van en el mismo contexto al que me refiero, que aprovechándose el sistema de la crisis están recortando derechos de distintos tipos y en distintas situaciones. Estamos asistiendo a un aumento de los malos tratos de determinados miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos asistiendo. Y estamos asistiendo a esto. En Andalucía, en los últimos 8 años, hay 971 ciudadanos que han denunciado haber sido víctimas de este tipo de actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y además, en una situación de impunidad para estos miembros de las fuerzas, porque entre las cosas, por ejemplo, no están obligados en la práctica a llevar la identificación de quién es usted, el que a mí me pega. Quiero saber quién me está pegando, o quién me está deteniendo, o quién me está insultando. Y amparado por el propio sistema del gobierno, pues no están obligando en realidad a la identificación.
o estamos asistiendo a algo tan calificable como el indulto a los Mossos d'Esquadra que en Cataluña, que tras haber sido condenados por delito de tortura, han sido indultados. ¿Qué mensaje están trasladando nuestros gobiernos con este tipo de acciones? De hecho, el informe de Amnistía Internacional de 2012, hecho público este año, relacionado con el año pasado, la gran denuncia que hace el Estado español, no sé si lo tenéis, si hay una invitación interesante, la gran denuncia que ha hecho al Estado español es exactamente el aumento de los malos tratos por parte de las fuerzas de cuerpo y fuerzas del Estado. Muy detallado, porque Amnistía Internacional no se pilla las manos cuando hace unas denuncias, las tiene muy documentadas, y entonces da un rapapolvo muy fuerte a España por estas violaciones por parte de las fuerzas, cuerpos y fuerzas del Estado. A nivel local, y tengo que en esta misma línea, tengo que hablar de esto, tengo que decirlo porque si no se me quedaría dentro. A nivel local, a nivel de nuestra ciudad, estamos asistiendo, la verdad es que esto no es excesivamente nuevo, ya de hace tiempo, pero continúa siendo, a la práctica impunidad de algunos miembros de la policía local en relación con nuestra sociedad. El especial reflejo de esto en nuestra ciudad lo tenemos en el trato dado a algunos inmigrantes, sobre todo senegaleses, vendedores ambulantes, de los que recientemente hemos tenido unos casos verdaderamente escandalosos en nuestra ciudad, que hemos denunciado, por supuesto, en su momento. Pero con el añadido, quiero también subrayarlo, con el añadido de que cuando un inmigrante denuncia a un policía que le ha pegado, casi siempre, yo casi siempre, para salvar alguna posibilidad, los jueces dan la razón a la policía frente a la declaración del inmigrante. Nosotros hemos asistido, como asociación, en varios casos de este tipo, donde la policía, si no tenía testigos, creemos, sospechamos que se los ha inventado para penalizar al inmigrante agredido, que tras darle una paliza monstruosa, la propia policía le acusa de que ha sido él el que ha agredido a la policía, un hombre, a vez de 5 o 6 miembros de la policía municipal, le pega una paliza monstruosa, queda hecho polvo, va al hospital, pone una denuncia a la policía, inmediatamente la policía, cuando sabe que le ha denunciado el inmigrante, lo denuncian a él por la agresión a la policía, van al juez y el juez, como le toque determinado juez, que no voy a decir el nombre del juez, pero como le toque un juzgado determinado, tenemos el 99% de las posibilidades de que el juez acabe dando razón a la policía, porque absolutamente desprecia y minusvalora los testigos, los testimonios, la palabra de los inmigrantes frente a los testimonios de la policía. A nivel de nuestra Andalucía, otro recorte de decretos de derecho que tengo que apuntarlo también porque creemos que es muy grave, es el referido a la supresión de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria. Explico que esto. Los presos, una vez que están dentro de la cárcel, porque están cumpliendo condena o están en preventiva, tiene una serie de gestiones intrapenitenciarias que tienen que hacer, de recursos, de preguntas, de eso, y para esto la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Ministerio del Interior, había establecido un servicio, un organismo que le había llamado Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, o sea, para atender a estas personas. Pues bien, fruto de los recortes, una vez más, este servicio ha sido absolutamente suspendido, suprimido de la noche a la mañana, y todas las personas que están en esa situación presas pues han perdido el único recurso sin tener dinero, claro, el que tiene dinero no tiene problema, eso por siempre, pero sin disponer de dinero, el único recurso que tenían para poder intentar pues, mejorar su situación o salir de su situación. Y acabo ya en este aparece. Un poquito más rápido. Voy a tocar otro tema, y esto lo voy a hacer más rápido porque quizás esto lo conocemos más. Otro ámbito, dije que iba a definir los derechos, las violaciones de los derechos en distintos ámbitos. He hablado pues, de dos ámbitos, voy a hablar del tercero, en el ámbito laboral y su reforma.
¿Qué queréis que os diga? Esto lo conocemos a todos. La reforma laboral que aprobó el gobierno dice que forzado por la Unión Europea, que es verdad, que forzado por la Unión Europea, pero que no necesariamente tenía que haberla aprobado, es un paso tremendo en la desregulación de las relaciones laborales, eliminando derechos básicos de los trabajadores que se han conquistado a lo largo de muchos años, de muchas luchas y de muchos esfuerzos. Entre las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, sin duda alguna, todo el poder de decisión se le ha asignado a los empresarios y se le ha retirado a los trabajadores. La capacidad de negociar convenios colectivos, lo sabéis, le da toda la razón, prácticamente, toda la fuerza se la da a los empresarios y se retira a los trabajadores. Está facilitando esta reforma laboral el despido a niveles, a cotas desconocidas y prácticamente anula la capacidad de negociación de los trabajadores. Hoy los trabajadores lo único que temen es que les digan uno de los más. No tienen capacidad para responder ante esa frase del empresario. Se están facilitando también hasta el extremo la aplicación de los ERES. Sabéis lo que son los ERES perfectamente. En los meses de enero y febrero de este año, lo leía ayer o antes de ayer en el periódico, más de 20.000 trabajadores están siendo despedidos o han sido despedidos gracias a los ERES. Y todo esto es violación de derechos, del derecho al trabajo fundamental, sin valorar la situación que produce en muchas de las personas que están empleadas, de las que tienen trabajo, de las que hemos tenido trabajo, y es vivir en una continua angustia y zozobra. Tú hablas hoy, nosotros hablamos con personas que están trabajando, ellos son conscientes de que están violando derechos suyos básicos, que no le están pagando lo que les deben, que están echando más horas sin pagárselas, una serie de ilegalidades, y dicen, pero yo ¿qué voy a hacer? No puedo abrir la boca. Y esto crea en esas personas una situación de zozobra, de angustia, de miedo, que en definitiva yo creo que es uno de los objetivos fundamentales que se tenía con todo este movimiento, amortiguar la capacidad de los trabajadores en el tema de la reducción de las relaciones laborales. Y paso ya del ámbito laboral y su reforma. Paso a otro que también es una cosa, el sistema público de salud. Me consta que habéis tenido una conferencia, que ha habido una conferencia expresamente sobre derechos y recortes y salud. Yo, por tanto, no voy a insistir mucho, pero no puedo dejar de subrayar unas cuantas cosillas que me parecen muy importantes. Posiblemente repita algo que se ha dicho, pero quiero subrayarlo porque quiero que quede constancia. Y es refiriéndome al Real Decreto Ley 16 del 2012, como sabéis, es el que dice que garantiza la sostenibilidad del sistema de salud. Este Real Decreto en realidad ha supuesto cambios fundamentales en el concepto mismo del derecho a la salud, del derecho a la sanidad. Y los cambios fundamentales, independientemente de los recortes de hospitales, en el que, insisto, no voy a entrar, pero los cambios fundamentales sí que son muy graves, enormemente graves, porque pueden cambiar todo el marco en el que los ciudadanos podamos acceder al derecho a nuestra salud. En primer lugar, hasta ahora, el derecho a la atención sanitaria, sabéis que estaba unido a la posesión de la ciudadanía española o del empadronamiento en nuestro país. Toda persona, ciudadano de España o que está empadronado en nuestro país, tiene derecho absoluto a la sanidad pública. Este era el lema Santa Santorum de nuestra sanidad pública, de lo que hemos estado muy orgullosos, que hemos vendido por todo el mundo como una de las mejores sanidades del mundo, etcétera, etcétera. Pues bien, este derecho ahora, tras este Real Decreto, en vez de estar vinculado a la ciudadanía, al ser ciudadano de este país, está vinculado a estar asegurado o ser beneficiario de la seguridad social. El concepto es totalmente distinto, porque aquí, evidentemente, no todos los ciudadanos, no todos los ciudadanos que en el anterior sistema, con la anterior concepción, tenían derecho a la sanidad, están asegurados, ni son beneficiarios de la seguridad social.
¿Qué está sucediendo con esto? Que se está excluyendo del sistema público de salud, por una u otra razón, a todos los que no cumplen esta condición, o la de ser asegurado o la de ser beneficiario de la seguridad, de la seguridad social. Otro elemento básico que también supone un cambio con lo que teníamos antes. Como he dicho antes, habíamos en nuestra sociedad española, sistema público de salud, había logrado en gran medida la normalización e integración en el sistema de salud de la mayoría, sobre todo de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Había conseguido, efectivamente, que los colectivos, cualquiera de ellos, no voy a citar ninguno en concreto, cualquiera de ellos, pero estuviera en situación de indefensión o una situación menos favorable, estuviera integrado, estuviera atendido, estuviera acogido por el sistema público de salud. Pues bien, ahora estamos dando un paso tremendo, gravísimo. Se está pasando del derecho a la normalización e integración de todos los colectivos, de todos los ciudadanos del sistema, a lo que se llama prácticamente, sobre todo de los colectivos más vulnerables, y refiriéndome ahora especialmente a los colectivos más vulnerables, se está pasando de nuevo a la beneficencia. Estamos volviendo a tiempos muy pasados, donde se remite a estos colectivos especialmente vulnerables, se remite a la beneficencia, se remite a las ONGs, se remite a la voluntariedad, que es decir, se les ha robado absolutamente el derecho que teníamos conquistado de un acceso a la sanidad pública. Esto es fruto de este Real Decreto. Se ha fraccionado la estructura de la atención sanitaria, se ha fraccionado en dos grandes grupos. En primer lugar, para todas las personas que viven en este país, ¿sí? Se contempla, hay que reconocerlo, la atención urgente, la atención en embarazo y parto y la atención a los menores, para todos. Pero hay unos ámbitos de la sanidad y de la atención a la salud de los que están excluidos una gran parte de la sociedad. Y son aquellos ámbitos de la atención sanitaria, como son la promoción de salud, la prevención de enfermedades, la atención a patologías crónicas, la seguridad de poder continuar con cuidados. Todo esto se ha eliminado de determinados colectivos y de determinados grupos. Y se ha invitado, de hecho, ¿cuándo se había visto que en España, en muchísimas ciudades de España, hubiera tantos hospitales de Médicos Sin Fronteras? ¿Os habéis pensado una vez eso qué significa? Médicos Sin Fronteras, ¿sabe qué? Una organización que su presencia era fundamentalmente en lo que llamamos tercer mundo. Pues bien, están montando hospitales en nuestro país para atender a todos estos colectivos. Estos cambios están afectando, y además, a estudiantes y jóvenes mayores de 26 años que no han llegado a entrar en el mundo laboral, que tienen que hacer un acuerdo con la Seguridad Social en el que ellos se reconozcan como pobres de solemnidad para que les den una tarjeta que, certificando que son pobres de solemnidad, con esa tarjeta pueden atender a nuestra sociedad. Se está, a personas en situación más precaria que han vivido la irregularidad laboral o que no han podido trabajar nunca, a los jubilados y pensionistas como colectivo especialmente vulnerable, a quienes les afecta con especial saña el copago farmacéutico y la disminución o no la eliminación de determinados servicios hasta ahora incluidos. Y especial incidencia está teniendo las consecuencias de este Real Decreto entre las personas en situación administrativa irregular, lo que llamamos inmigrantes sin papeles. Y además se ha querido revestir de que esto no había más remedio que hacerlo así, porque es que los inmigrantes venían en busca del turismo sanitario. Y entonces, como el turismo sanitario era un gasto muy grande para el Estado, había que suprimir el turismo sanitario, eliminar de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, normalmente sin papeles. Ya me están diciendo de
tela marinera. Pero tenía que decir esto. Tenía alguna cuestión más en referencia a esto, pero voy a pasar al último ámbito, y lo voy a hacer muy rápido. Hay un ámbito que en realidad, estos ámbitos, aunque yo lo he dicho, digamos, uno detrás de otro, pero todos están totalmente imbricados uno a otro. Aquí me refiero precisamente al ámbito de la pobreza y la exclusión social. Las consecuencias de la estafa, de la crisis, tienen su versión más lacerante en determinadas manifestaciones que apuntan claramente a la exclusión social. Situación, evidentemente, donde el disfrute de los derechos brillan por su ausencia. Y en este sentido voy a dar unos cuantos apuntes exclusivamente. En primer lugar, como esta situación, la consecuencia de esta estafa, de la crisis, como yo les llamo, que está teniendo en el paro. ¿Para qué voy a insistir en este tema? Hoy nos están dando ya 5 millones de personas inscritas en el paro, 6 millones según la encuesta, con todo lo que sabemos que significa estar en el paro de pérdida de derechos. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el derecho al trabajo, que está reconocido constitucionalmente, en nuestro país hoy se ha convertido en una verdadera quimera, una auténtica quimera. ¿Por qué no le importa demasiado? O hay gente parecida que no le importa demasiado, porque la tercera persona más rica del mundo es no. Y eso quizás equilibra el que tengamos 6 millones de parados. Otro elemento identificativo de pobreza y que lleva hacia la exclusión social, la vivienda. No voy a insistir en este tema porque ya lo tenemos, es una cuestión especialmente sangrante, porque normalmente cuando a la situación de parado se suma la situación de vivienda, las personas a las que le afecta están a 2 pasos de la exclusión social. Pérdida de vivienda muchas veces además unida con esas tremendas situación de las hipotecas. Todos sabemos bien lo que es. La verdad es que tenemos que reconocer que en nuestro país la vivienda nunca llegó a convertirse en un derecho, a pesar de ser un derecho. Siempre fue un negocio y continúa siendo. ¿Y por qué es un negocio y no se considera como un derecho? Se están poniendo todas las trabas y todas las dificultades a la famosa ILP que se ha conseguido introducir en el Parlamento. Una ILP en la que hemos trabajado muchísima gente, recogido probablemente muchos de ustedes habéis firmado en cualquier plaza de nuestra ciudad. Una ILP pero que ha tenido que sufrir para poder llegar al Parlamento pues todo lo que nosotros sabemos, y yo creo que al final, por pura vergüenza, el partido dominante en el Parlamento la ha aceptado para que sea, digamos, tratada, discutida, debatida, pero nos tememos mucho por las cosas que van soltando, que lo que pretenden es desvirtuar absolutamente el contenido el reivindicativo de la propia ILP. Y tenemos que estar muy atentos, enormemente atentos. Después, la protección social está desmantelando a todos los niveles la protección social. Cuando la calidad de un Estado social de derechos se mide por la capacidad de proteger socialmente a sus miembros más desfavorecidos, pues las ayudas sociales en el último presupuesto han sufrido un recorte del 40%, y esto tiene una repercusión tremenda a nivel de ayuntamiento, a nivel de diputaciones, a nivel de comunidad autónoma. No voy a concretar mucho más. Y aquí tengo que decir una cosita que la tengo que decir, pero me cuesta decirla porque no creo que se me interprete. Tengo que hacer una llamada al papel que muchas ONGs están jugando en esta situación. Y lo tengo que decir así, porque más allá de que me merecen todas las ONGs que están ayudando a salir a gente de esta situación, a hacer frente a situaciones de emergencia, me merecen todo el respeto del mundo, por supuesto, me merecen todo el respeto del mundo, pero muchas veces, y probablemente sin ellas están ser conscientes, están, digamos, ayudando a que algo que hasta ahora era considerado como un derecho, a partir de ahora sea considerado como una beneficencia. Eso es tremendo, porque es que cambia absolutamente el sistema de atención social en nuestro país. Lo que teníamos por derecho, lo estamos ahora intentando dar a la gente a favor, en principio, a través de la beneficencia, con lo que muchas ONGs
bueno, pues lo hacen con toda su voluntad, las respeto enormemente, conozco a mucha gente valiosísima, pero sin quererlo probablemente están colaborando en este proceso. ¿Y qué decir del derecho a la dependencia? No voy a decir nada, pues porque como se ha reducido hasta expresiones, pues eso, casi ridículas, algo que se vendió en su momento como un pilar de la sociedad civil, que estamos orgullosísimos en nuestro país. Bueno, y toda esta situación de falta de derechos, disminución de derechos, si hay algún colectivo, bueno, está afectando a muchos colectivos, pero de un modo muy especial está afectando al colectivo o a parte de la población inmigrante en esta sociedad. Y lo dejo aquí, no quiero insistir más en esto, tendría preparado algunas cosillas más, pero no voy a decir. Y a modo de conclusión, toda esta destrucción de derechos, o lo que es lo mismo, destrucción de la posibilidad real de que muchos seres humanos puedan vivir con la dignidad que se merecen, tiene un objetivo claro e inmediato, y es mantener un sistema que salve y proteja a la banca, al mercado y al poderoso. Esto lo digo con todas sus letras, con todas sus palabras. Hoy los derechos humanos, la Declaración sobre los Derechos Humanos, en muchas ocasiones se está convirtiendo en un papel mojado, vacío de contenido real. Mientras que al Estado cada vez se le esté exigiendo el separarse, apartarse, el prestar menos servicios a la sociedad, el convertirse en alguien que ve cómo lo privado, la empresa privada sea la que atiende a todas estas necesidades, en la medida en que esto vaya siendo, y es la línea por la que estamos caminando, los derechos van a ser cada vez más mermados. Nos estamos enfrentando, sí, a una oleada conservadora que está destrozando todo tipo de derechos civiles y democráticos. Y consciente de que los derechos, como decía al principio, no se conceden, sino que se conquistan y se defienden, es indispensable que asumamos nuestra responsabilidad colectiva y personalmente frente a este ataque orquestado. Y esto desde mi perspectiva supone 5 cosas que las leo porque es un modo más rápido de eso. En primer lugar, ser plenamente consciente de esta realidad, sin permitir que nos engañen en nombre de un pretendido pensamiento único, donde el que manda es el mercado, con la anuencia sino colaboración de los gobiernos. Segundo, proclamar bien alto, quieran o no quieran oírnos, que los derechos no son una mercancía que se vende o se concede gratuitamente, sino algo por lo que luchamos y que estamos dispuestos a defender con todas nuestras fuerzas. Tercero, denunciar sin miedos las violaciones de estos derechos, vengan de donde vengan, sucedan donde sucedan, consideren o no oportuna o quizás utópica nuestra denuncia. Cuarta exigencia que tenemos, exigir a nuestros políticos un compromiso serio y verificable de su apuesta real por la defensa de los derechos humanos. Si no, se van a encontrar, y tienen que encontrarse, enfrente a nuestra acción política, o sea necesario, social en cualquier momento. Y quinto y último, independientemente de que la acción individual a este respecto es fundamental, ser consciente, y esto es muy importante también, que en esta batalla hemos de luchar junto a los demás, formando grupo. Esto no pueden ser batallas que hagamos individualmente. Tenemos que juntarnos, asociarnos, reunirnos para juntos unir la fuerza y que nuestra batalla tenga realmente un esfuerzo. Por eso yo desde aquí hago una llamada digamos, para aprovechar todas las mareas que están surgiendo en nuestra sociedad, la blanca, la verde, la negra, la violeta, todas, porque todas ellas, y solo ellas, o aprovechándose de todas estas mareas, es como vamos a poder intentar hacer frente a este desastre en el que desgraciadamente, y siento ser tan pesimista al final, estamos abocados. Lo siento. Gracias. Bueno, Miguel nos ha trazado un panorama efectivamente un poco pesimista. Pero por otro lado, pues lo voy a decir también realista. Que lo veo así. Que como mínimo es provocador y bueno, aprovechando también la muerte de Stefan Hessel, ¿no? y su llamamiento a la indignación y a la reacción, yo creo que es muy interesante el hecho de que
de que no sirva de provocación y que al final haga el llamamiento a que la gente se indigne por un lado, se mueva, se organice y colabore, ¿no? que es muy importante. Abrimos un turno de palabra para... Sí. Sí, hasta ahora en todas las conferencias que ha habido se ha coincidido en dos cosas. Una, en que la crisis es una estafa y, bueno, pues efectivamente así es. Pero también se ha coincidido en una cosa, y esta es por omisión, y es que no se habla nunca de los efectos de la crisis sobre la infancia. Y me parece muy importante porque ese es un sector absolutamente desprotegido. Es decir, cuando un niño o una niña vive en una familia donde tienen problemas para pagar la hipoteca o el alquiler, donde tienen problemas para comer, donde tienen problemas para comprar los materiales básicos de la escuela, es muy probable que a lo mejor no son tan conscientes de esa situación, pero de alguna forma eso va calando en esas vidas, ¿no? Y me llama la atención que hasta ahora nunca se ha hablado del efecto de la crisis sobre ese sector, que yo creo que es el que verdaderamente está desprotegido, porque claro, ser pobre es estar desprotegido, pero ser pobre y además ser niño o niña ya es lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, simplemente hago una llamada para que se reflexione también sobre ese sector de la población que realmente, aunque quizás no sean conscientes de ello, son los que más sufren los efectos de la crisis. Yo recuerdo que el defensor del pueblo el primer día sí mencionó a los niños, ¿no? Sí. Y de hecho habló de la pobreza infantil, claro, y también un poco de la situación de las familias desestructuradas, ¿no? Sí. Y el problema de la crisis, cómo agudiza la desestructuración de la familia y cómo eso afecta también a los niños. Sí, es verdad que se habló de la Pero es verdad que Sí, totalmente de acuerdo. lo mismo sería aplicable por etapas, yo creo, también al ámbito más juvenil, ¿no? y a la falta de expectativa de quien ya sí es consciente de lo que se le viene encima, de los universitarios, por ejemplo, o de la gente que ha terminado su módulo formativo, de la gente que ve que no tiene expectativa y que, bueno, pues en alguna de las encuestas últimas pues se decía que más del 50% de la población estudiantil de enseñanza media y superiores pues estaban dispuestas a salir de España para buscar un trabajo o moverse de su ciudad a otra ciudad, o que estaba dispuesta a asumir un mini job de esto, ¿no? Un trabajo precario y de lo más precario y aceptar cualquier tipo de condición, ¿no? Y eso lo que refleja en buena medida la falta por una parte, la falta de expectativa y la situación de bloqueo. Yo estoy totalmente de acuerdo con este señor en que individualmente casi no podemos hacer nada, sino que hace falta agruparse, porque si cada uno de nosotros no somos capaces de luchar, por ejemplo, con el dinero negro, y contribuimos con dar un sobre a un trabajo que nos hayan hecho, sabiendo que eso no tiene oficialidad ninguna, ni eso se va a declarar a la Hacienda, sino que estamos robándonos a cada uno de los españoles, con lo cual yo creo que la clase media está desapareciendo como clase media. Y sin embargo somos los que estamos sosteniendo. Individualmente creo que no podemos hacer nada. Creo que es muy importante el formar grupos que nos inquieten cada una de las necesidades y de las violaciones que estemos siendo testigos de ellas, porque si no es que estamos contribuyendo a esas violaciones de falta de los derechos humanos, porque individualmente nos puede mucho el dinero. Y si a mí viene un señor y me dice con IVA, bueno, otra cosa será que el IVA esté subiendo de una manera desorbitada, con IVA vale tanto y sin IVA vale tanto, yo desde luego sé que vas a que no te pongan IVA. Y creo que individualmente no podemos hacer nada. Creo que hace falta grupos. ¿De qué manera se hacen los grupos? Pues yo no sé, todos seríamos miembros de los derechos humanos, de la Asociación de los Derechos Humanos, o viviríamos en una colectividad cuyos principios se forman los grupos religiosos, se forman los grupos científicos,
los grupos de investigación. ¿Por qué no podemos formar un grupo o muchos grupos en una ciudad? Si estamos sabiendo, por ejemplo, que se están violando en la construcción de edificios y estamos permitiéndolo, uno no podemos nada, pero por grupos sí podemos. Entonces yo casi que estoy porque nos apuntemos todos a la Asociación de los Derechos Humanos. Estupendo. Sí. Creo. Yo quería insistir un poquito en la misma línea. De todas formas, Pepe ha dicho antes que Rob es una cuestión muy pesimista y muy negra. No lo conozco, soy consciente de eso. Pero es que, digamos, el ver el respeto a los derechos humanos en situaciones de crisis, o tienes esa visión o si no estás fuera de tiesto. Vamos, desde mi perspectiva, O te metes en el fútbol. Que en el fútbol no hay pega. Sí, en el fútbol no hay pega. Pero lo que no cabe duda es que la crisis también está teniendo otro tipo de efectos, que yo no he insistido porque en el tema de hoy, que podríamos verlos como positivos. Y vuelvo a la línea. No cabe duda de que hoy hay mucha más gente consciente de estas realidades y dispuesta a luchar contra ellas que la que había hace 5 años o 10 años. Hay mucha más gente consciente, mucha más gente sensibilizada, mucha más gente dispuesta a lanzarse a la calle, mucha más gente exigiendo, digamos, el respeto a sus derechos, y entonces eso es un aspecto, digamos, positivo. Pues es un elemento positivo que no podemos olvidar, ni podemos en ningún momento pasar de largo. Y por eso yo antes decía también que nuestra actitud a nivel personal o la hacemos también en grupo, y hay muchos grupos que están formados. En Granada no podéis imaginar la cantidad de grupos que con origen en todos los movimientos del 15M se han ido surgiendo y estabilizando con distintas temáticas, con distintas de la vivienda, de la libertad de expresión, en fin, de muchos temas concretos, grupos que están trabajando, que están reaccionando en grupo, en fuerza. Lo que tenemos que hacer es intentar integrarnos y junto a ellos. Claro, lo que pasa es que yo creo que con quien primeramente hay que luchar es con los padres. Los padres de un niño que dice voy a la manifestación de los indignados, por ejemplo, tú no vayas, tú no te metas en esos jaleos, tú no hagas esos problemas. Entonces, quizá haría falta una asociación de padres conscientes de que un chiquillo llega a su casa y dice va a salir de un trabajo. Y la respuesta de los padres no es ¿tú sabes hacer ese trabajo? ¿Tú vas a ser feliz desempeñando ese trabajo? No. La respuesta de los padres es ¿cuánto vas a ganar y qué horario vas a tener? Entonces, a mí me parece que quizás sea una apreciación mía, pero que con quien primeramente hay que formar esa asociación es con los padres. Sí. Creo. Yo pienso también así. Ahora, creas conciencia que ciudadana y que se la sepa. sirve y eres feliz para eso, y no cuánto vas a ganar. Y otra asociación sería con los maestros, con todos los maestros, desde los chiquillos hasta... ¿Por qué no hay una asignatura que es derechos humanos? ¿Y por qué no hay una asignatura que es economía? Y tú sabes que tienes 5 euros y puedes gastar 4, pero no puedes gastar 5. El derecho humano estaba incluido en la educación por la ciudadanía, estaba incluido en un capítulo. Pues lo que pasa, pero que yo individualmente yo no soy capaz.